Bueno, como hemos visto en el siguiente video, en esta oportunidad vamos a aprender lo que es el arranque FIFO, que por sus siglas en inglés dice primero emprender y en último, o primeros en emprender y primeros en apagar también. Bueno, esta frase les voy a demostrar en el circuito que vamos a simular, pero para ello vamos a empezar, como hemos dicho en el video anterior, vamos a empezar con lo más sencillo, que sería el circuito de fuerza. Bueno, vamos a agrandar la pantalla. Bueno, en el transcurso del video les estaré explicando por qué lo llaman arranque FIFO. Bueno, para ello vamos a poner nuestro circuito de fuerza, control de fuerza. Nuestro control de fuerza que va a ir por esta parte, que para el cual vamos a necesitar, lo primero que debemos saber para hacer nuestro circuito es primero sacar nuestras llaves trifásicos y nuestras llaves térmicas. Obviamente que para alimentar a nuestra llave térmica necesitamos líneas del RST, en este caso voy a sacar el LPN, el L1, el 2 y el L2. O más sencillo, puedes sacar el L1, L2, L3, que vendría a ser línea 1, línea 2, línea 3. Después de las llaves térmicas vamos a utilizar los contactores, que vendrían a ser, como he dicho que vamos a trabajar con 3 motores en FIFO, vamos a simular el circuito con 3 motores, vamos a necesitar 3 contactores. Engranamos la pantalla. Luego, después de los contactores vienen los relays. Las llaves térmicas, mejor dicho el relay térmico. Y una vez que colocamos los relays térmicos, vamos a colocar los motores. Ya tenemos los motores y ahora lo único que nos faltaría es unir las líneas. Para ello vamos a empezar con la línea trifásica. Cuando estamos trabajando con la línea trifásica tenemos acá una opción donde hay 3 líneas. Para que se nos haga más fácil, colocamos en el punto L1 que queramos sacar y jalamos para abajo. ¿Ven? Que nos hace más sencillo. Unimos el primer contactor con el primer relé y el primer relé con el primer motor, al igual que en el segundo. Contactor 2 con el relé térmico 2, el relé térmico 2 con el motor 2, al igual que el contactor 3 con el relé térmico 3 y el motor 3. Como vemos, acá se nos está haciendo ya más sencillo, y ya que tenemos en esta parte 3 contactores, tenemos que alimentar las 3 líneas a los 3 contactores. Para ello tenemos una opción en esta parte de arriba, colocamos y jalamos automáticamente. Hay una línea que sale para arriba. Ya que tenemos esto, para otro. Una vez que tenemos esto, ponemos la línea, ya estaría quedando así nuestro circuito. Ya que para aquí, como hay un nudo, tenemos esta opción para la conexión, significa un nudo de conexión. Unimos los puntos, al igual que en esta parte. Recuerden que tiene que ser la línea 1 a la 1, la misma línea,
la 1 y la línea 2 a la 3 y a la 3, pues ya estarían dando las 3 en paralelo juntos, y todos los terminales 5 con el 5 y con el 5 haciendo un puente para que nuestro motor esté funcionando o gire en el sentido que deben de hacer, porque si colocaríamos esta línea con la otra y la otra lo pondríamos en la 3, tendríamos como un sentido contrario, como una inversión de giro, pero para visualizar mejor en un solo sentido tenemos que colocar a la misma línea 1 con terminal 1, con el terminal 1, todos los terminales del contactor 1 van en un puente, todos unidos, al igual que la 3 del contactor 3, todos van unidos. Ya tenemos nuestro control de fuerza. Aquí tenemos los 3 motores, que van a ser el motor 1, motor 2, motor 3. Ya tenemos para cada motor nuestro relé térmico, el F, el F y el F3, al igual que el contactor 1, el contactor 2 y el contactor 3. Vamos a verificar si está en orden. Tenemos la llave térmica y nuestra línea de alimentación. Ahora el segundo paso es hacer nuestro control de fuerza, mejor dicho, control de mando. Seleccionamos una parte y ponemos el nombre que queramos. Y ahora, como recuerden que nuestro sistema de control de fuerza, como cuando trabajamos con motores trifásicos, la línea está alimentada por 3 líneas vivas, L1, L2 y L3, y la llave térmica que hemos sacado es trifásica. Podemos sacar una llave térmica monofásica y podemos alimentar con la línea L1, L2, pero en esta simulación hay una parte donde que dice alimentación F y N. Quiere decir que en eso, que una alimentación es viva y el otro es neutro. Podemos sacar esta línea, como vamos a trabajar en nuestro control de mando con línea, con solo 2 líneas. Solo vamos a necesitar dos alimentaciones, que sería la línea viva y la línea de neutro. Entonces, como nuestro circuito de mando solo trabaja con una alimentación monofásica, entonces vamos a requerir también una llave térmica monofásica. Aquí en esta parte nomás, en esta sección de ventanas donde aquí están las llaves térmicas, con los disyuntores, nos aparece la trifásica, la monofásica y el disyuntor 1, que tendría para una sola línea. Tenemos esta parte y también tenemos el relé, entre otras cosas, pero como bien saben, cada componente tiene su nombre. Ahí solo lo colocas el puntero en la parte donde que desea sacar y automáticamente te bota un nombre. Por ejemplo, si yo pongo en esta parte mi puntero, me dice que es automático, no sé qué quiere decir. Que, por ejemplo, pongo acá y me dice relé térmico, automáticamente, ¿no? Me bota un nombre. Ya. Después de la llave térmica, vamos a poner nuestro circuito de seguridad para nuestro control de mando. En nuestro circuito de seguridad va a ser los relés térmicos. Como hemos utilizado 3 relés en esta parte, entonces nuestro control de mando también tienen que haber 3 motores, para los 3 motores, 3 circuitos de seguridad que van a ser los relés. Para ello tenemos acá los relés térmicos, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Vamos a sacar 3, 1, 2 y 3. Vamos a separarlos para que se visualice mejor.
Y como hemos dicho, el relé 1 lo van conectados después de los relés térmicos. Como hemos dicho, el arranque directo FIFO, vamos a utilizar los pulsadores. Antes de todo van los tres pulsadores, normalmente cerrados. Vamos a colocarlo en orden para que se nos haga más fácil las conexiones. También vamos a utilizar, como tenemos 3 circuitos, vamos a utilizar 3 pulsadores, como 3 motores, o sea que un pulsador normalmente abierto para cada motor. Entonces vamos a sacar 3 pulsadores más. 3 pulsadores. Luego de ello vienen las bobinas, también 3 bobinas. Bobina 1, 2 y 3. Constan 2 pilotos para cada circuito. Un piloto para que nos indique que esté en funcionamiento y otro piloto para que nos indique si hay alguna falla, o sea que lo que va conectado directamente con el relé térmico. Tenemos el circuito. Ahora vamos a utilizar, en el primer circuito solo se hace un enclavado. En el segundo circuito colocamos 2 normalmente auxiliares, 2 normalmente 3, 1 y 3 normalmente, y este circuito lo que se repite en la 3. Colocamos esta parte, vendría a ser 3. Vamos a ponerle espacio en nuestro circuito, un poquito más abajo. Todo lo ponemos en un mismo orden. Y empezamos con el cableado. En esta parte tenemos un número de cables del tipo de colores. Tenemos por ejemplo acá el color rojo, el azul, el negro, el marrón, pero el más común es el marrón y el negro. En este caso vamos a utilizar para los circuitos el color azul. Unimos las líneas con el L1 con el terminal 1 de nuestro disyuntor, que vendría a ser la llave térmica, y hacemos las conexiones en el relé térmico. Recuerden que el relé térmico se coloca en paralelo. Por ejemplo, la línea A2 con el 95 y la línea 96 va conectado con la línea 95. Lo mismo se repite el 96 con el 95. Y todas las 97 con la misma línea del 1 que hemos sacado del 2 que estamos trabajando hasta ahorita, se hace un puente. Y la misma línea lo que va a entrar en esta parte. Recuerden que este relé tiene un normalmente cerrado y un normalmente abierto, y el normalmente abierto es cuando detecte una falla, abre el terminal normalmente cerrado y cierre, y lo que está normalmente abierto se convierte en un normalmente cerrado y nos activa nuestro indicador. Para ello estamos haciendo el puente. Ahora el terminal que sale del 96 va unido directamente con las entradas del pulsador normalmente cerrado.
una unión, también hacemos una conexión. Ahora vamos a hacer nuestro enclavado. Nuestro primer enclavado es del circuito 1. Hacemos el enclavado. Este es nuestro primer circuito. Recuerden que todos los A2 con los X2 de los indicadores van unidos todos. Vamos a unirlos, aunque más luego vamos haciendo paso por paso. Vamos con el primer circuito recién. Unidos en la 2, nuestro indicador. Este sería nuestro primer circuito. Para ello, nuestro primer circuito sería de esta forma. Ahora unimos nuestras líneas con el segundo circuito. Aquí hay una conexión. Estoy haciendo de una manera muy rápida, pero luego les voy a explicar detalladamente el proceso. Recuerden que el circuito 2 se repite en el circuito 3, no es otra cosa, simplemente el circuito 2 se repite. Si quisiéramos hacer con 4 motores o 6 motores el mismo FIFO, tendríamos que repetir la misma secuencia, o sea que el circuito 2 a la tercera y la 3 en la cuarta y la cuarta en la quinta. Solo tenemos que cambiar los datos y verificar si está en orden todo. Primero hacemos todo su enclavado, colocamos nuestros indicadores. Recuerden, para hacer una conexión tenemos que poner nuestro nudo y todos los A2 lo unimos abajo. Acá nos falta nuestro circuito. Una vez que está terminado nuestro circuito, nos estaría quedando de esta forma. Nuestro primer circuito, que vendría a ser el motor 1, el segundo circuito, nuestro motor 2 y el tercer circuito, el motor 3. Ahora, para diferenciar la conexión de nuestro indicador de falla, que vendría a ser del horno térmico, vamos a colocarlo con un diferente color de conductor. Recuerden que el 98 va a conectar directamente al indicador. El 98 del otro relé conectamos directamente.
al igual que en la última. Ahora nuestra línea, que vendrá a ser el neutro, la unión de todos los A2 y los X2 de nuestros indicadores y contactores, van a la línea del neutro, que está en la parte superior de nuestro circuito, o sea que la línea 4. Así estaría quedando nuestro circuito. Recuerden que la línea, o sea que el conductor marrón, están directamente conectados con nuestros indicadores de nuestro relé térmico, y las líneas de color azul son nuestras conexiones de nuestros circuitos. Y ahora, ya que tenemos ya nuestro circuito, vamos a verificar, vamos a explicar un paso a paso, un pequeño avance de lo que funciona el circuito FIFO. Como sus siglas en inglés dicen que FIFO, o sea que significan FIFO en español, dice que primero se prende, primero se apagar. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decirnos que para que funcione el circuito 2 y el circuito 3, o sea que el motor 3, para que prenda el motor 3 y el motor 3 y el motor 2, necesariamente tiene que estar prendido el motor 1. Por eso dice primero en salir, o sea que primero en salir y último en entrar, o sea que en otras palabras, primero en prender y primero en apagar también. O sea que si prendemos el motor 1, recién se tendría que prender el motor 2, y cuando esté prendido el motor 2, recién se prende el motor 3. Y mientras que el motor 1 no esté apagado, no se puede apagar el motor 3, y mientras que el motor 1 está prendido, tampoco se puede apagar el motor 3, ni el motor 2 ni el motor 3. Necesariamente tenemos que apagar de vuelta el motor 1 para que se apague el motor 2. Tenemos que apagar el motor 2 para que se apague el motor 3. Mientras que el motor 2 esté en funcionamiento, el motor 3 no se puede apagar. Por eso quiere decir que primero es en entrar y primero es en apagar también. O sea que primero es en prender y primero es en apagar. Por eso necesariamente tiene que estar prendido el circuito 1 para que el circuito 2 funcione. Necesariamente tiene que estar prendido el circuito 2 para que el circuito 3 funcione. Ahora, al siguiente, vamos a asignarle a los nombres a nuestros componentes. Como en nuestra simulación estamos trabajando con una sola llave térmica, el nombre de nuestra llave térmica lo dejaremos con el mismo nombre que está ahí, o si deseamos podemos asignarle un nombre, pero el mismo nombre lo podemos poner al otro también, en nuestro control de puerta también. ¿Cómo se pone esto? Cuando le damos a nuestro disyuntor, nos aparece esta tabla. Ahí te dice función, conexiones, conexión 2, conexión 4, o podemos asignar el número que queramos, o podemos cambiar el nombre, o si deseamos podemos dejarlo así, o si deseamos podemos visualizarlo o no también. Así, yo lo estoy dejando de esa manera, con el mismo nombre que hemos sacado para los dos. Y aquí, como vamos a hacer la prueba cómo funciona este disyuntor. Si machucamos, le damos clic, automáticamente el otro también se prende. Si lo apagamos, también se apaga. Si le damos clic en esta parte, también se tendrá. Si prendemos esto, también se tiene que prender esto. Vamos a hacer la prueba. Como vemos, se prende y se prende. Apagamos. Hemos visto, se prende. Vamos a asignarle un nombre diferente. Por ejemplo, una llave térmica lo pondremos como un nombre Co1, y también la otra llave le ponemos Co1.
hacer la prueba. Entonces está en correcta función. Por ejemplo, si machucamos esta, también se tiene que apagar. Si prendemos esta, también se tiene que prender, porque si le asignamos otro tipo de nombre, tenemos que machucar esta primero, también esta, pero para que nos haga más fácil, lo asignamos el mismo nombre, Co1 y Co1, para que nos funcione, para que cuando le damos uso, entren en función los dos. Ya que esa parte es algo muy sencillo, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, en los relays les voy a explicar cómo se hace. Le vamos a dar zoom y vemos de más cerca la conexión. Por ejemplo, el terminal 2 va conectado con el 95 y el terminal del relé 95 y el 97 se hacen un puente. Como podemos ver, se están haciendo un puente, y de ahí paralelo a ello está el relé 2, pero acá el 95 no se hace puente con el 97, el 95 se hace un puente con la salida del 96, o sea, con el mismo 95 se haría, pero hay otro circuito, está encerrado. Eso tenemos que ver. El terminal 95, la salida de este terminal es el 96, y el 96 va conectado con el 95, y los 97 van directamente conectados a la misma línea, el 97 con el 97 y el 97 con el 97 del relé 3. Y esta misma secuencia se repite en el relé 2, el 95, la entrada y la salida sería el 96. La salida, como hemos visto acá, se junta con el 95, entonces también tiene que juntarse con el 95. Y ahora, como solo estamos trabajando con motores, la salida del tercer relé, que vendría a ser el de 96, ya va conectando, va alimentando nuestro circuito, a nuestro circuito 1, a nuestro circuito 2, a nuestro circuito 3. Como podemos ver, esta línea está alimentando a nuestro circuito 2 y a nuestro circuito 1. Como podemos ver, aquí está, todos los relés térmicos están puestos con un nombre en común, que vendría a ser el F-F. Como los relés tienen función, cada relé para cada motor, tenemos que asignarle un nombre a cada relé. No puede ser F, porque si este relé detecta una falla en el motor 1, también se va a activar el relé 2, y como están con el mismo nombre los tres, se van a activar los tres. Vamos a hacer la prueba. Como podemos ver, cuando el relé F ha detectado que el motor 1 está en falla, se activan los tres motores. Los tres relés se desactivan, o sea que entran en función. Para corregir ese error, tenemos que ponerle a cada relé térmico un nombre, asignarle un nombre diferente. Por ejemplo, en mi caso yo le pongo relé 1 y relé 2. Bueno, estoy poniendo las iniciales RRR y relé 3. Podemos ponerle también un nombre completo como relé 1, relé 2, relé 3. Eso es dependiendo de cada simuladora, de cada persona que lo simule, porque los nombres, como hemos explicado en el primer video, tienen que estar asignados dependiendo a la forma que le parezca al simulador o al quien lo simule. O, por ejemplo, si quieres para un lector de una tabla de una instalación eléctrica, es necesariamente tiene que tener maña para ello. Tú, si dominas bien, puedes ponerle un nombre como está, como F1, F2, F3, pero si aún no se te hace más conocido esta simulación, tú le puedes poner un nombre como, por ejemplo, relé 1, relé 2,
relé 3. Esto hacemos para que sea más visual, o sea que se tiene que hacerse más visual, tiene que captarte la función en la primera vista. Por ejemplo, relé 1, relé 2, relé 3. Ahora ya se nos hace más entendible. Por ejemplo, el relé 1 significa que ya te da el nombre completo. Relé 1 es esta, relé 2, relé 3. Ya no está como F1 o F2, porque ya al ver que tiene un nombre, ya automáticamente entramos en contacto y ya entendemos que es un relé, ya lo conocemos por su nombre mismo. Como le dije, los nombres a estos componentes o a estos componentes eléctricos le asignamos dependiendo de nuestra capacidad técnica que tenemos. Por ejemplo, tú puedes ponerle un código a estos relés, ya cuando lees una tabla ya detectas que ya es relé, pero en muchos casos, en muchas tablas o mapas eléctricos, el nombre está con R1, R2, R3, o también lo ponen como F1, F2, F3, pero en mi caso le estoy poniendo relé 1, relé 2, relé 3. Ahora, ya que nos hace acá, todos los pulsadores están con S, 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 S. También, como dije, si están todos con el mismo nombre, nuestro programa reconoce que si machucamos también se va a activar también se va a activar el S del tercer circuito. Vamos a hacer la prueba. Como hemos visto, todos los S se activan. El S normalmente abierto y normalmente cerrado. Como podemos ver, los 4 se activan. Para evitar eso tenemos que asignarle también a nuestros pulsadores normalmente cerrados un nombre específico. Por ejemplo, en mi caso, para que sea más entendible, yo le pongo stop 1, que se vendría a ser parada 1. Para nuestro circuito 2, stop 2. Para nuestro circuito 3, stop 3. Al igual, esta misma función repito con nuestro pulsador normalmente abierto. En este caso ya es start 1, que vendría a ser pulsador normalmente abierto. El start 2, start significa, como está en inglés, significa entrar o marcha y paro. Como les repito, en otros programas, en otras simulaciones, muchas personas lo colocan un nombre de S, S2, S3, S4. Recuerden que es lo mismo que Star 1, Star 2. Los nombres es dependiendo de cada persona, de cada lector. Por ejemplo, si pongo Star 1, acá yo le puedo poner un S2, o S3, S4, o puedo asignarle acá S1, S2, S3, S5, S6, S7. Pero para que sea más entendible, yo le estoy poniendo stop 1, o sea que parada 1, parada 2, parada 3, Star 1, que tendría marcha 1, marcha 2, marcha 3. Ahora ya tenemos esto, y como es FIFO, en el primer circuito solo es en el encargado. Ahora nos falta nuestro contactor. Vamos con los contactores. Por ejemplo, al igual que en los contactores, en muchas simulaciones, en todas las simulaciones, casi en la mayoría, siempre está asignado el nombre K, pero en mi caso yo le voy a poner un K1, por ejemplo, o puedes ponerle contactor 1. Como es un contactor, puedes ponerle una con, una C, pero vamos a ponerle K1, el K2,
y el K3 que vendría a ser el contactor 3. Ahora, como les había mencionado anteriormente, para cada circuito hay un indicador que vendría a ser para nuestro indicador 1, indicador 2, indicador 3. Recuerden que para cada circuito, o sea que para cada motor, hemos colocado un indicador más que vendría a ser el indicador de falla, que está conectado directamente con nuestro relé, con el número 98 y 98, los tres. Bueno, para ello, al igual que en los indicadores, como está con un nombre H1, yo le puedo poner indicador 2 y 1 H1, ponemos lo que está en nuestro circuito 2, H2, en lo que está en nuestro circuito 3 le asigno el nombre H3. Ahora, los colores, acá en esta tabla mismo, en esa parte de derecha, nos indica el tipo de color que queramos escoger. Hay verde, rojo, amarillo, azul, gris, pero como ya sabemos, en todo tablero eléctrico, el color verde significa que está en marcha. A ver, aquí le ponemos el mismo color, lo colocamos, también el mismo color. A diferencia de nuestro circuito, de nuestro indicador de falla, vamos a ponerle el color amarillo, porque ya de reglamento, como regla en cada instalación, ya se sabe que el color amarillo indica la falla en un motor, o sea que está conectado con el relé, y el relé a detectar una sobrecarga o un sobrevoltaje o sobretensión del motor. Así que le vamos a poner el color amarillo a nuestros indicadores. Al igual que en el primero, vamos a asignarle un nombre. En este caso ya no sería H1, entonces como ya tenemos el H1, el H2 y el H3, lo podremos poner H3, H4, el H5 y el H6. Esto hacemos porque si yo lo dejaría con el mismo dato, con HH a todos, cuando prendamos el circuito 1, todos los indicadores se van a prender automáticamente, aunque no estén alimentados. Esto se prende, este indicador se prende, también se prende y todo se prende, porque el sistema está reconociendo que todos estos circuitos tienen el mismo nombre, o los indicadores tienen el mismo nombre, y por ende se van a prender todos. Por eso estamos asignándole un nombre diferente a cada indicador. Ya hemos terminado con los indicadores. Ahora el siguiente paso es hacer el enclavado. En el primer circuito se hace el enclavado. ¿Cómo se hace el enclavado? El enclavado va un auxiliar del contactor 1, que es el normalmente abierto, va paralelo con el estar 1. Entonces, como está en paralelo, tenemos que asignarle un nombre de K1, o sea que el mismo tiene que ser, este auxiliar tiene que ser el contactor 1, que vendría a ser el K1. Si este es K1 o le asignamos otro nombre, también tenemos que asignarle el mismo nombre en su auxiliar. Este es el auxiliar de nuestro contactor. En lo físico es lo mismo. Si bien han visto un contactor, en la parte de arriba tiene unos nombres, que es la entrada 14 y la salida del 14. Quiere decir que con eso que la corriente que sale de la 12 va directamente a la 13, va conectado con el terminal 13 del contactor, y lo que sale de la 13, o sea el 14, va directamente conectado con el A1. Por eso se hace el enclavado. Si machuco el estar 1 o pulso el estar 1, directamente se va a activar el K1, y como del K1 es su auxiliar, el 13 y 14,
se vuelve en un normalmente cerrado, y cuando se vuelve normalmente cerrado, esta corriente que está pasando por acá se viene por acá, y como esto está normalmente cerrado, se mantiene el circuito 1, se mantiene prendido, o sea, encendido. Y ahora, como hemos explicado que el FIFO es que necesariamente el 1 tiene que estar prendido para que prenda el 2, hemos colocado normalmente abierto un auxiliar del mismo K1 en esta parte antes del contactor. Para ello también vamos a asignarle un nombre que vendría a ser el K1 del mismo contactor 1. Y paralelo, lo que está paralelo al stop 2 también el contactor 1. Esto hacemos para que, por ejemplo, porque si machucamos el start 2, como hemos dicho que necesariamente tiene que estar apagado el circuito 1 o el motor 1 para que apaguemos el 2, para ello ponemos un auxiliar normalmente abierto del contactor 1 paralelo al stop 2, y paralelo al start 1 se coloca otro auxiliar normalmente abierto. Este es el enclavado del K2. El enclavado de K2. Ya tenemos todo el circuito armado, y como le estaba mencionando más anteriormente, el circuito 2 se repite en el circuito 3. Por ejemplo, tenemos un stop, tenemos un start, también tenemos un start, tenemos un auxiliar normalmente abierto, también tenemos esta parte, tenemos también, y es el mismo. Así que si acá es K1, entonces acá va a ser el K2. No puede ser K1, también va a ser K1, no. Como he dicho, este circuito se repite en esta parte, o sea que la función de este contactor se repite en esta parte. Aquí estamos utilizando todos los datos del K1, entonces en el circuito 3 vamos a utilizar los datos del circuito 2. Entonces aquí va a ser el K2. Y ahora, para hacer el enclavado, necesariamente esta parte, como este es el enclavado, el K2 es el enclavado del contactor 2, entonces está el auxiliar 3 y 14 que está normalmente abierto en esta parte, va a ser el enclavado del K3. Así estaríamos culminando de nombrar nuestros componentes. Vamos a darle una revisada. Recuerden que el primer circuito solo se hace un enclavado. En la segunda, el K1, el K2, el enclavado del K2, no se olviden, y hacer el puente en estas terminales. Lo mismo, el paralelo. Todo perfecto. Así estaría quedando nuestro circuito de mando. Entonces, ahora, como ya hemos terminado con nuestro circuito de mando, en nuestro control de fuerza, como está explicando que nuestro circuito de mando es lo que manda al control de fuerza, entonces los datos que hemos asignado en el circuito de control de mando, vamos a poner también nuestro control de fuerza. Si aquí en el contactor 1 hemos puesto K1, entonces acá tendremos que poner K1. Si en K2 hemos puesto K2, también K2, ya no sería KM1 o KM2, KM3, sino tiene que ser el mismo dato del contactor 1. Recuerden que es del terminal 1, 3, 5, 2, 4, 6, son los terminales del K1, o sea el contactor 1. En realidad este es el contactor, y la bobina, en lo físico, todo esto es el contactor, y esta es la bobina, o sea que donde se hace la excitación con
con una corriente de 220 o a menos. Hay contactores de más voltaje, diferente amperaje, pero recuerden que todos los A1 y los A2 son la excitación. Esto, por ejemplo, necesariamente tiene que activarse cuando excitamos el A1 y el A2. Recuerden que el contactor tiene un bobinado en el interno. Eso hace que cuando lo excitamos con corriente, todos sus terminales que están normalmente abiertos se convierten normalmente cerrados. Eso hace que pase la corriente eléctrica. Por ello tenemos que asignarle un nombre, K1, entonces acá es K1, el K1. Ahora, ya que después del K1 viene el K2, entonces este es K2. Después del K2 viene el K3. Ahora lo mismo pasa con los relés térmicos. Este es el relé térmico y estas son sus terminales. Los relés térmicos, por si acaso, no se excitan, simplemente directamente los relés térmicos tienen 3 entradas que se conectan directamente al contactor. Lo que estamos viendo acá, el 95, 96, 97, 98 son sus terminales, las entradas y las salidas. Su conexión se hace directamente al contactor con el mismo relé. Eso ya vienen diseñados así. Por ejemplo, si aquí hemos puesto relé 1, entonces acá también vamos a poner relé 1. Relé 1, como estamos hablando de secuencia, vamos a poner relé 2. Y después del relé 2 viene el relé 3. Y así estaríamos terminando nuestro control de fuerza. Vamos a disminuir eso. Ahora, ya que tenemos nuestro circuito de mando, nuestro circuito de fuerza en correcto estado, vamos a pasar a hacer la prueba. Como lo repito, este es nuestro circuito 1 con nuestro motor 1, nuestro circuito 2 con nuestro motor 2 y nuestro circuito 3 con nuestro motor 3. En lo físico, cuando realizamos esta instalación, no se hace tanto enrollo, porque toda esta instalación, lo que vemos en esta parte, todo lo que es el K1, el K2, el K3, todos van directamente conectados con los terminales del contactor nada más. En esta parte es como que es inmenso, pero en realidad es algo pequeñito y es algo sencillo esta instalación. Bueno, les estaré explicando el arranque FIFO haciendo la prueba. Como hemos dicho, el FIFO significa en español primero en prender, también tiene que ser el primero en apagar. Haciendo la simulación, vamos a darle play y vamos a hacer la prueba. Ya que hemos puesto nuestra llave térmica, vamos a activar nuestra llave térmica primero, ya que, como hemos dicho en el inicio, si prendemos el terminal 1, el K1, también le hemos asignado el nombre K2, así que automáticamente nuestro control de fuerza también se activa y se activa. Ahora, primero, como hemos dicho, que nuestro motor 1 tiene que estar prendido necesariamente para que esté prendido el motor 2 y el motor 3. Entonces, cuando machucamos el Start 2, no tiene que prender. Tampoco tiene que prenderse cuando machucamos el Start 3. ¿Por qué? Porque aún está prendido nuestro circuito 1. Ahora, veámoslo así. Activamos el circuito 1, nuestro motor 1 está activado. Entonces, por ende, tiene que activarse nuestro motor 2 también. Ahora, como está activado nuestro motor 2, también tiene que activarse nuestro motor 3.
como ahí está la secuencia, o sea que primero tiene que activarse 1 para que se active 2. No se puede activar 3 cuando 1 está activado. Veámoslo otra vez. Vamos a señal térmica. Lo activamos. Por ejemplo, está activado el 1, pero el 2 no está activado. Entonces, si machucamos el extra 3, no se va a activar nuestro motor 3. Por más que queramos o pulsamos o lo tengamos así, no se va a activar. ¿Por qué? Porque aquí está un auxiliar del contactor 2 que está normalmente abierto. Eso hace que no pasa corriente. Por eso necesariamente tiene que estar activado el 2 para que se active 3. Y necesariamente tiene que estar activado el 1 para que se active el 2. Ahora sí, cuando está activado el 2, recién se tiene que activar el 3. Ahora, cuando decimos FIFO, hemos dicho que el primero también tiene que apagar para que se apaguen los demás. Entonces, si machuco el stop 2 o el stop 3, no se tiene que apagar y cumple esa función, no se apaga. Pulsamos el pulsador de parada y no se apaga, por más que encabemos no se apaga. Tampoco se tiene que apagar el stop 2, como estamos viendo no se apaga. Necesariamente tenemos que apagar el primer motor para que se apaguen los demás. Vamos a ver si es cierto. Pulsamos el stop 1, se apagó el motor 1. Ahora, como hemos dicho, necesariamente tiene que estar apagado el motor 1 para que se apague el motor 2. Entonces el motor 3 no tiene que apagarse, no se apaga, cumple la función. Entonces, si apagamos 2, se apaga el motor 2, y como está apagado el motor 2, entonces ya se tendrá que apagar el motor 3. Y como hemos visto, este es el arranque FIFO, el famoso FIFO. Hay FIFO temporizado, o FIFO con 2 pulsadores, o hay diferentes formas de hacer el FIFO con 4 motores, 5 motores o la cantidad deseada. Pero como hemos dicho, para hacer la cantidad de simulación de motores, el mismo circuito se repite. Por ejemplo, el 3 se va a repetir en el 4. Por ejemplo, acá el circuito 2, el mismo circuito se está repitiendo en esta parte, solo que estamos utilizando los datos del contactor 2 en la 3 y los datos del contactor 1 estamos utilizando en el circuito 2. Así que es sucesivo, debo utilizar el mismo circuito en el siguiente también. Así que no es nada difícil. Ahora vamos a hacer otra prueba más para que nos quede más claro. Machucamos el start 1, está nuestro motor 1 prendido. Ahora, como está prendido el motor 1, recién se tendrá que prender el motor 2. Ya que el motor 2 está prendido, también recién se tendrá que prender el motor 3. Y como hemos dicho que el FIFO necesariamente tiene que apagarse el 1, entonces no se tendrá que apagar ni el 2, mejor dicho, ni el 3, ni el 4, ni el 2. Como estamos viendo, no se apaga ninguno. Entonces necesariamente tiene que estar apagado nuestro motor 1. Apagamos nuestro motor 1, lo dejaba enclavado. Apagamos el motor 2 y recién se apaga el motor 3. Veamos de otra forma. 1, 2, 3. Y ahora para apagar también seguimos la misma secuencia. Primero el 1, después el 2 y el 3. Ahora, ¿para qué hemos puesto los relés, el circuito de nuestra protección? Por ejemplo, si está en funcionamiento todo nuestro sistema está en funcionamiento, lo ponemos en función los 3 motores. Nuestros 3 motores están en funcionamiento y por B, nuestro motor B falla y nuestro relé detecta una falla, automáticamente desactiva
Ahora, como estamos diciendo que ahora vamos a ver con nuestro sistema de seguridad que hemos puesto, por ejemplo, está en función nuestros 3 motores, y por B, en este motor 3 tal vez ocurra un cortocircuito o hay un sobrevoltaje en nuestro motor. Entonces, como el relé cumple la función de detectar esa falla, nuestro relé se activa. Cuando se activa, automáticamente cierra todo el sistema de control, el sistema de fuerza, desactiva todo. Cuando este relé entra en función los terminales el relé 3. Eso, hemos puesto señalizadores para cada circuito para saber en qué motor es lo que está fallando. Por ejemplo, este indicador está en el circuito 3, eso significa que la falla está en el motor 3, y así el técnico en el sistema puede verificar de una manera muy rápida, porque si pondríamos solo un indicador en todo el sistema, entonces no sabríamos en cuál de los motores ha sido la falla. Por eso nos ahorra el tiempo de detectar en dónde se ha hecho o dónde se encuentra o dónde ha ocurrido la falla. Desactivan, por ejemplo, otra vez. Vamos a hacer otra vez la prueba. Por ejemplo, en el motor 1 hay un sobrecarga o un sobrevoltaje, ya el motor 2 está fallando, y entonces el relé 1 entra en función. Automáticamente cierra el circuito y se activa el indicador, pero ya en el circuito 3, se activa en el circuito 1. ¿Por qué? Porque el relé 1 ha detectado que en el motor 1 hay una falla. Automáticamente cierra el circuito y nuestro indicador 1 se activa. Para eso nos sirve este circuito que hemos hecho en esta parte, nuestro sistema de protección. Por eso hemos utilizado 3 contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Por ejemplo, cuando estaba en funcionamiento normal, el 97, el 95, el 96 estaba en un estado de normalmente cerrado. Por eso es que alimentaba a nuestro sistema de mando. Ahora que el relé ha detectado lo que estaba normalmente cerrado se convirtió en normalmente abierto. Es como una cuchilla que cortó la corriente y se abrió. El 97 y el 98 se cerraron. Por eso es que lo que sale en el 98 va directamente a nuestro indicador. Por eso nos indica que hay una falla en el motor 1. Para eso es lo que nos sirve nuestro circuito de seguridad. Bueno, esta es la parte del circuito FIFO. Espero que les haya servido o que les sirva de ayuda. Cualquier consulta, cualquier información sobre simulaciones o instalaciones eléctricas o tableros eléctricos, les estaré respondiendo a sus comentarios. No te olvides de darle like y suscribirte. Gracias.